Hola, hola, bienvenido, bienvenida a la entrevista del día de hoy. Me gustaría presentar a Maximiliano Cooper, quien es un experto en tecnología aplicada al comercio electrónico con más de 15 años de experiencia. Como fundador en Mense, también ha liderado el desarrollo de soluciones innovadoras para potenciar negocios digitales, combinando su conocimiento en desarrollo de aplicaciones web con estrategias también de gestión comercial y liderazgo de equipos. Y a lo largo de esta trayectoria ha trabajado en la creación y optimización de productos tecnológicos enfocados en mejorar la experiencia de compra y la eficiencia operativa en e-commerce, desde la integración de tecnología, data y experiencia de usuario para generar impacto. Primero que nada, Maxi, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y formar parte de este podcast. Por el contrario, muchísimas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Y bueno, pues cuéntanos primero cómo nace justo Mense, cuál es como esta propuesta de valor que tú encuentras en el sector de comercio electrónico. Bueno, mira, es una historia interesante, la verdad, porque nace como una suerte de spin-off de una compañía que antes fundé y que también operó durante unos cuantos años en el segmento del e-commerce. Te estoy hablando de casi historia antigua, ¿no? Porque el e-commerce es muy dinámico. Hace unos 15 años más o menos yo tenía otra compañía que hace lo que hoy día se da en llamar full e-commerce, ¿no? Resolvíamos toda la gestión operativa y tecnológica para distintos clientes. Bueno. Luego de algunos años, esa compañía no terminó de funcionar, probablemente porque no picheamos al público adecuado, pero tuvimos una gran lección, un gran aprendizaje que fue la importancia de la tecnología para que las empresas puedan empezar a explorar ese canal, ¿no? Que en aquel entonces recién comenzaban a explorarlo. Y entonces, para resolver una serie de dificultades internas que nosotros teníamos en la gestión operativa de las marcas de terceros, es que fuimos desarrollando cierta tecnología, integrando ciertos componentes y que vimos la oportunidad de, bueno, productivizar esto y comenzar a ofrecérselo a terceros que les pudiera ser relevante. Y de esa manera, hacia el final de EGS, que era la compañía anterior, lanzamos al público nuestro primer producto de Mense, que es la integración entre Mercado Libre y Zendesk. Zendesk es una plataforma de atención al cliente, bueno, líder en el mundo, muy, muy útil y interesante, pero que no venía conectada de manera nativa a un canal que en ese entonces ya comenzaba a ser muy relevante en nuestros mercados de Latinoamérica. Entonces, con ese primer producto comenzamos a enfocarnos en la tecnología, que tal vez escala, que nos permite tener una mirada más regional. Eh, y bueno, así nació y poquito a poquito fuimos incorporando nuevas capas de servicios, siempre apalancados en la experiencia que traíamos de la oportunidad anterior y del feedback que íbamos recabando de todos nuestros clientes, ¿no? Todos nuestros clientes trabajan en el espacio del e-commerce o la transaccionalidad digital y nos planteaban desafíos en común, ¿verdad? Entonces comenzamos de a poquito a sumar nuevas unidades de negocio en la implementación de tiendas en línea, la implementación de sistemas de gestión para cuestiones de inventario, facturación, catálogo y demás, la implementación como tal de estos sistemas de atención al cliente, hoy día con los bots, AI, hay muchísimo dando vueltas por ahí. Siempre desarrollos, integraciones a medida y cuestiones en esas líneas que complementen y ayuden a nuestros clientes que suelen ser expertos en su categoría, pero tal vez no necesariamente en el aspecto tecnológico de lo que implica vender en línea, a ayudarles a desarrollar una estrategia efectiva en sus canales de venta digital. Así que ese fue un poquito el trayecto que nos trae aquí. Y hablando como del desarrollo de esta, pues, implementación efectiva, ¿no? Y de hacer uso como de estas herramientas, ¿cómo ves tú que ha evolucionado también, pues, este desarrollo como de diferentes aplicaciones web en el comercio digital en los últimos años? Yo creo que se han ido estandarizando, ¿no? Y casi que convirtiendo en commodities ciertas funcionalidades que hoy día son estándar y que se pueden esperar de prácticamente cualquier Mm. plataforma y por lo tanto de cualquier vendedor, de cualquier, digamos, empresa que venda en línea. Eh, y cada vez menos se diferencian las empresas desde el uso de esa tecnología, ya es como una base que se espera de las empresas y las marcas que venden en línea, sino más bien de cómo lo aplican en relación a la experiencia del cliente, ¿verdad? Digamos, y la propuesta de valor propia de la marca pasa a ser el diferencial verdadero de cada propuesta de venta en línea, y la tecnología no hace más que, en todo caso, apalancar eso, ¿no? Resaltarlo, darle lugar, que fluya bien.
pero digamos, la tecnología no es un fin en sí mismo, ni en el comercio electrónico, ni en casi ninguna otra industria, sino que más bien un medio para permitir a cada marca brillar, ¿verdad? Y desarrollar su propuesta de valor en conexión, en cercanía con sus clientes. Claro. Y también, si tú has visto, por ejemplo, alguna tendencia que tú consideras que va a estar marcando justo el futuro de este comercio electrónico en años próximos. Bueno, claro, como en cualquier otra industria, hoy la inteligencia artificial está como una nueva, ¿no? Capa, categoría de soluciones, todo un nuevo mundo, un universo de posibilidades que va a irrumpir absolutamente cómo hacemos todo en todos los sectores y en particular en el e-commerce, ¿no? No hay que pensar en esta tecnología únicamente como una funcionalidad en concreto, sino en cómo nos permite repensar, reimaginar todos y cada uno de los procesos que tenemos como compañía, lo cual es un enorme desafío, ¿no? Trabajar en un proceso muchas veces es difícil. Imagínense tener que repensarlo todo a partir de un cambio rotundo de las posibilidades que nos brinda la tecnología. Así que es una enorme oportunidad y definitivamente va a llevar muchos años que madure el entendimiento que tenemos como industria de dónde realmente aporta valor, dónde tal vez no tanto y no tiene sentido invertir nuestro foco y nuestra atención. Y todavía estamos en esa etapa exploratoria, ya hay algunas tendencias claras donde sí vemos que sirve y hay muchas otras dudas, expectativas, bueno, que habrá que ir atendiendo, habrá que ir abordando y viendo a cada quien, ¿no? Porque también está esta otra faceta de nuestro rol como consultores donde no todas las tecnologías, por más útiles que sean, son adecuadas para todas las realidades, de la realidad de cualquier otra compañía, ¿no es cierto? Entonces, para determinado modelo de negocio, para determinada cultura organizacional, para determinado mercado puede ser muy útil una y tal vez en otra no, y otro sea el camino desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, también habrá que entender eso, ¿no? En qué tipo de compañías nos va a aportar valor y dónde la inteligencia artificial, pero bueno, definitivamente es como el gran disruptor de esta era que nos toca vivir. Sí, y bueno, creo que todas las compañías, algo en lo que sí convergen y coinciden es en este enfoque como a la parte comercial, ¿no? A las ventas y cómo crecer a través de las mismas. Y me gustaría saber, porque ahorita mencionas que justo la tecnología ya se vuelve un commodity, algo que todos debemos tener, ¿no? Detrás de. em, ¿Cómo puede una marca optimizar la conversión en su tienda en línea? Y bueno, pues cuéntanos un par de estrategias quizás que hayas trabajado que sabes que podrían funcionar. Claro. Bueno, hablando de conversión, yo creo que el centro, digamos, de toda estrategia debe ser pensar en la estrategia, perdón, en la experiencia del usuario. ¿Cierto? Todo parte y muere en la experiencia del usuario y todo tiene que girar alrededor de esa necesidad. Entonces, hay mucho de medir, iterar, probar y volver a medir, ¿no es cierto? Y está así en cada punto de contacto que tenemos con un usuario, tenemos una oportunidad tanto de convencerlo, seducirlo o de perderlo. Entonces, en cada uno de esos pasos tenemos que estar ahí entendiendo qué le pasa a nuestros usuarios y viendo cómo podemos optimizar esa experiencia. Y eso, una gran confusión que suele haber es que eso sucede únicamente en la interfaz del usuario, ¿no? En la página web. Y esa es solo una parte de la experiencia del usuario y como industria ya hemos ido realmente madurando en entender que el journey del cliente es mucho más amplio, empieza antes de siquiera entrar en nuestro sitio web y finaliza mucho después, ¿no? Y midiendo bien cada una de esas etapas y dentro de esas etapas subetapas, ¿no? Y pensando en estrategias y probando, digamos, aquí no hay una respuesta, no hay una estrategia que le sirva a todos, como decíamos recién, así como no toda tecnología sirve a toda marca. Tampoco es que hay un cambio puntual que le pueda ayudar a todas las empresas a vender más o mejorar cierto paso de su funnel de conversión, sino que se trata simplemente de eso, de entender e interpretar las necesidades del usuario, ver a dónde se pierden, ver dónde dejan de sentirse atraídos por nuestra propuesta y probar distintas soluciones hasta que encontremos una que funcione y seguir midiendo y seguir probando, porque el mercado es dinámico, nuestros clientes cambian, sus expectativas cambian, nuestra propuesta seguramente también esté evolucionando y no podemos pensar en esto como una estrategia de one shot, sino que es algo recurrente. Hay que estar permanentemente sintiendo el pulso de nuestros clientes y para partir de eso ensayar distintas estrategias que nos vayan ayudando a mejorar en cada pasito y cada pasito suma, ¿no? Porque a veces parecen que las mejoras son pequeñitas porque en un determinado sector de una determinada página mejoramos un tantito la tasa de salida hacia el siguiente paso del funnel, ¿verdad? Pero todo esto se va acumulando
y al final del día cada detalle que vamos mejorando ayuda a convertir un poco más y por lo tanto en hacer más rentable nuestro negocio. Ok, entonces, digo, hacer el análisis, ¿no? Del previo, en lo que está tomando la decisión, incluso hasta el checkout una vez que nos compra. Y hablando ahora de estas estrategias de crecimiento de cara al negocio con base en ciertos KPIs, ¿qué estrategias han funcionado que tú consideras que son las más efectivas? En específico en un negocio digital y no sé si desde la parte como de industria de moda que nos pueda recomendar. Claro, bueno, la adquisición más económica de un cliente, sobre todo en moda, es de un cliente existente, ¿verdad? La lealtad. El principal desafío para crecer nuestra base de usuarios es el costo de adquisición de nuevos clientes, ¿no? De nuevos usuarios. Ese es un desafío en casi cualquier industria, y en particular en la industria de la moda. Es muy difícil porque hay muchas propuestas, hay que diferenciarse, hay que tener la llegada correcta. Entonces es muy costoso, dificultoso y se invierte muchísimo tiempo, esfuerzo y talento en atraer nuevos clientes. Entonces, la estrategia más importante de crecimiento para mí es trabajar la lealtad y la recurrencia de compra. Nuestro cliente que ya nos compró, insisto, si le ofrecimos una buena experiencia, no solo después del checkout, luego está el envío, luego está si hubo algún problema, una devolución, un cambio. Un dato que es para mí muy, muy interesante es el siguiente, digamos, una persona, no sé si sabían esto, pero es muy, muy interesante. Hay un estudio que dice que una persona es mucho más probable que nos vuelva a comprar si tuvo un problema en su experiencia de la compra, pero lo atendimos de manera correcta, proactiva y atendimos su inquietud, que incluso una persona que no tuvo ningún problema. ¿Sí? Entonces, también tenemos que ver cada problema como una oportunidad de generar crecimiento, lealtad y más ventas, ¿no es cierto? No es cierto que solo el marketing o el paid es quien nos va a traer growth, sino que el crecimiento orgánico, el natural, el más sano y el más poderoso y rentable, por lo tanto, es el crecimiento de nuestro propio ecosistema ya construido. Entonces, mejorar cada cosita también es asegurar una próxima compra de la misma gente. Si tuvieron un problema, hacerles un cambio, resolverles la factura o lo que fuera que se complique a lo largo del journey es una oportunidad de crecer si lo atendemos como es debido. Así que, ante todo, lealtad. Programas de lealtad ayudan también a, tú sabes, que no se considera nuestra competencia, que se queden dentro de nuestro ecosistema. Entonces, todo lo que se puede hacer de lealtad es muy, muy importante, pero obviamente siempre hay que alimentar ese funnel con growth y hoy en día el canal que mejor está funcionando para eso desde nuestra perspectiva es TikTok. Es realmente impresionante lo que se está viendo ahí. Así que nada, mantenerse actualizado, digamos, las tendencias cambian, los públicos se renuevan y hay que estar siempre donde el cliente esté, ¿no? Entonces, estar al día con las tendencias del mercado es fundamental para seguir creciendo y atrayendo usuarios. ¿Cuáles son errores comunes que tú has visto que cometen algunos negocios al implementar o desarrollar alguna estrategia de comercio electrónico? Bueno, un poco estos dos que hablábamos, tal vez. Por un lado, asumir que montando una tienda, contando una propuesta de valor, teniendo un cierto catálogo de productos, la gente va a venir a comprar a nuestros sitios, ¿verdad? Eso se ve mucho. Se subestima la importancia de darnos a conocer, de diferenciarnos, porque no somos los únicos que estamos vendiendo en línea. Hay mucha competencia, es un mercado muy dinámico, eso es muy sano y muy bueno, pero nos obliga a diferenciarnos y a darnos a conocer. Así que subestimar la importancia de tener una estrategia de go-to-market, digamos, y de llegar al público objetivo y por lo tanto tenerlo definido. Muchas veces no se trabaja en entender con quién estamos hablando, con qué generación, con qué gustos, con qué intereses. En el mundo de la moda eso suele estar muy bien resuelto desde el offline, entonces las marcas que transicionan del offline al online tal vez no tienen el problema de identidad y de definir y entender a su público, pero sí este de asumir que va a haber un tráfico orgánico en la página porque sí. Entonces trabajar en llevar tráfico del offline al online, de darse a conocer en redes y demás, es algo que muchas veces no se contempla al principio y entonces tarda en evolucionar la estrategia hasta que se detecta esto. Y la otra cosa que creo que pasa mucho, es un error muy común, es esto de subestimar la experiencia de compra como un todo y solo enfocarse tal vez en el diseño, la experiencia de la página per se. Digamos. Y es mucho mayor el impacto que podemos tener en la experiencia del envío, temas de devoluciones o temas antes de comunicación, digamos, si nos buscan.
poder estar ahí, responder y mostrar. Uno de los desafíos de vender en línea es que es impersonal. Entonces tenemos que acortar esa distancia que nos genera la pantalla de alguna manera. Entonces es importante estar bien comunicados y entender con quién hablamos, en qué términos, y que se construya esa confianza de otra manera, que se construya de manera distinta que fuera de línea, y es importante entender esas diferencias, ¿no? Entonces hay que contar la misma historia, pero de manera distinta, adecuándose al canal. Y por último, creo que otro de los grandes desafíos que se ven es esta fragmentación en la estrategia. Tal vez se suele considerar el offline de una manera, el online de otra, tal vez vender en marketplaces de terceros de otra, y para el cliente somos uno, ¿no? Y es importante que transmitamos eso de manera orgánica y adecuada, porque el cliente hoy en día se ha empoderado muchísimo y es quien decide cuándo nos compra, dónde nos compra, cómo nos habla, y nosotros tenemos que estar preparados para ser coherentes, consistentes y ofrecer una buena experiencia a través de cualquier canal. Si alguien compra en una tienda pero quiere cambiar en línea, o si alguien compra en línea y quiere cambiar una tienda, por poner un ejemplo, esos son de vuelta oportunidades de hacer cross-selling, de generar lealtad y demás, pero solo si se los piensa como un todo. Si se piensa que el de la tienda piensa que el de línea les está trayendo un problema y demás, y no se alinean intereses entre todos los involucrados en la estrategia comercial de la compañía, bueno, empiezan a haber estas rispideces que en general luego se van atendiendo en la medida que se entiende que la marca es un todo, ¿verdad? Y hablamos con un mismo cliente. Y creo que algo que mencionas y me gustaría como que hacer doble clic ahí porque mencionas justo de esta parte que se vuelve impersonal, ¿no? Y también mencionamos muchas herramientas que nos ayudan a automatizar ciertas cosas, ¿no? Sé que ustedes trabajan mucho con chatbots. Ahorita, por ejemplo, mencionabas, ¿no? Algunos marketplaces y cómo podemos no perder o ir humanizando, o sea, no perder este toque personal o humano, ¿no? Pero a su vez también siendo competitivos pues justo optimizando ciertas estrategias para tener, ¿no? Esta rapidez de respuesta que también el cliente hoy en día espera. ¿Cómo encontrar ese balance? Bueno, es un desafío y es único para cada marca, ¿verdad? Porque cada marca busca un determinado trade-off ahí entre personalización y automatización. Yo creo que hay dos claves en este sentido. Por un lado, digamos, hay procesos que son de cara al cliente y hay procesos que son internos. Los procesos internos casi siempre es deseable automatizarlos lo más cercano al 100% que se pueda, porque cuanto mejor fluya la información al interno, más rápido vamos a poder atender a esa compra o a esa necesidad de un cliente, ¿verdad? Entonces, y todo el equipo interno es fácil alinearlo alrededor de eso porque somos un equipo y porque todos entendemos y conocemos nuestros procesos y las herramientas que usamos y demás. Y cuando no, se puede trabajar porque no deja de ser algo que controlamos, el equipo interno y el software y las distintas herramientas que utilizamos para automatizar. Así que todo lo que es al interno, todo lo que no es de cara al cliente, cuanto más se automatice, creo que mejor. Pero de cara al cliente, yo creo que ahí sí que toca de vuelta dar espacio para que el cliente sea quien decida hasta dónde quiere que se automatice y hasta dónde no, ¿no? Las marcas que le dan esa libertad al cliente lo están, digamos, le están dejando decidir cuándo quieren una respuesta rápida pero automatizada y cuándo quieren una respuesta personal, y tal vez con ese toque que los humanos tenemos, que todavía hoy las herramientas de inteligencia artificial, por más empáticas que sean, no alcanzan, ¿no es cierto? Hay una mirada humana que todavía es muy valiosa y que mucha gente busca, además por una cuestión generacional, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos la estrategia solo desde la eficiencia, eh, tal vez estamos desatendiendo parte de nuestro público y estamos desatendiendo esa necesidad de proximidad que tal vez una porción de nuestra clientela busca y otra no. Entonces, yo diría que es empoderar otra vez al usuario para que ellos decidan, y aquel que quiera, digamos, recibir una respuesta de self-service que la reciba, y aquel que quiera tener otro toque más personal que lo reciba. Y entonces le damos a cada quien lo que busca y dónde lo busca, ¿no? Porque también es importante el canal, no solo la automatización, porque la experiencia puede tener distintos puntos de rispidez, distintas, digamos, trabas. Y obligar a un usuario hoy en día a comunicarse en un determinado canal o a transaccionar en una determinada plataforma, ¿no? No, esa devolución la tienes que sí o sí hacer de tal o cual manera en tal lugar. Son trabas que hacen a la experiencia, que alejan. Entonces, parte de humanizar la relación es escucharlos, pero escucharlos de verdad.
Por eso también son muy importantes los programas de Voice of the Customer, donde debemos de medir cómo se sienten nuestros clientes respecto de nuestra marca, de nuestros productos, de nuestros procesos, y utilizar, ahí es donde las herramientas ayudan mucho, porque tú puedes recibir el feedback de miles y miles de usuarios, pero luego que lo lea, que lo procese y analice una inteligencia artificial y que te dé los insights más importantes. Entonces, de alguna manera estás escuchando uno a uno absolutamente todos tus clientes que te quisieron decir algo, pero a la vez puedes hacerlo de manera eficiente. Entonces, escuchar a los clientes, estar a donde ellos están y darles la libertad y el control, creo que son las maneras de desarrollar esa confianza, ¿no? Y esa relación. Entonces, a mí me gustaría nada más, digo, y cerrando este tema que mencionas, es estar constantemente escuchando al cliente, midiendo también esos resultados. ¿Qué herramientas nos sugieres o sea, para escuchar a los clientes y también qué métricos son los que en específico? Digo, hemos hablado en entrevistas anteriores, por ejemplo, del NPS, que es el más conocido, pero no sé si tú también tienes como algunas otras, pues, mediciones, ¿no? O sea, que tú consideras relevantes, importantes, y cada cuánto estar como tocando base, ¿no? Yo creo que las mediciones estándar del mercado son un buen punto de partida. Por supuesto que luego surgen a partir de los dolores propios de cada marca necesidades puntuales. Pero, a ver, construir un funnel, entendiendo digamos, el caso de uso de cada marca y el paso a paso que cada marca tiene, no es un B2B que un B2C, porque en fashion también, ese es otro de los grandes desafíos que no tocamos, ¿no? Pero hay un enorme desafío también alrededor de también transaccionar digitalmente en el B2B, ¿no? Dropshipping y todas esas cuestiones. Entonces, dependiendo del modelo de negocio, dependiendo de la propuesta de valor, si hay offline o no y demás, el funnel va a ser distinto, pero siempre va a haber un funnel. Entonces, construir ese journey y medir paso a paso, idealmente dentro de cada paso, cada proceso que se da, ¿no es cierto? Porque hablamos del checkout. Bueno, pero el checkout tiene un shipping, un payment, ¿no? Tiene varios subpasos. En cada momento de esa relación puede haber un problema. Entonces, ¿con qué herramientas? Bueno, las herramientas estándar son un buen punto de partida, están Clarity, están Google Analytics. Digamos, hablando luego del NPS, luego se hayan ido o no y hayan querido respondernos una encuesta o no, hacer las preguntas básicas es un gran punto de partida. ¿Cómo fue tu experiencia con la compra? ¿Volverías a comprarnos? ¿Nos recomendarías? Después, por supuesto, que se puede empezar a profundizar y preguntar ya más en específico alrededor de cada tema. Cuando tal vez detectamos que hay un dolor alrededor de cuestiones administrativas, bueno, puedes medir eso y hacer una estrategia de medición y voice of the customer alrededor de los procesos administrativos o de cambios y evoluciones o entender el catálogo, ¿no? Podemos escuchar al cliente mucho, tanto activamente como pasivamente con las mediciones en su experiencia digital, ¿no es cierto? Eso es una de las grandes ventajas que tenemos en digital, digamos, todo deja una huella y esas huellas son muy valiosas. No siempre el cliente va a querer darnos su opinión, pero cuando nos la da es súper valiosa, pero cuando no nos la da también la podemos medir. Entonces, y entender todo eso como un todo, de vuelta. No hay que quedarse con el indicador, en definitiva, es lo de menos. Lo importante es entender qué nos muestra el indicador. Entonces, ok, hay una tasa de salida elevada en los medios de pago. Ok, pero ¿por qué? No tenemos las opciones adecuadas, este público espera otro tipo de medios de pago que no son los que nosotros tenemos. Tenemos problemas, todo el mundo elige el medio de envío tal, pero luego se frustran porque tarda más, entonces la promesa de envío está mal. Entonces, no se trata del KPI, se trata de qué hay detrás, ¿no? De la experiencia del usuario. Así que yo empezaría un poco, ese es otro de los errores, volviendo al tema de los errores. A veces hay muchas ganas de hacerlo todo desde un primer momento, digamos. Nuestra sugerencia como consultores, que somos la verdad agnósticos respecto a la tecnología, representamos distintas plataformas de NPS, distintas plataformas de support, de plataformas de e-commerce y demás. Lo importante es entender qué se busca lograr y luego cuál es la tecnología que mejor se adapta. El proceso es el que manda y no la tecnología. Luego, si hay una necesidad puntual alrededor del NPS, bueno, se busca cuál de las herramientas de NPS se adapta mejor a eso, teniendo en cuenta costos, funcionalidades, disponibilidad regional y demás. Pero el que tiene que mandar es el proceso y el proceso se alinea a la experiencia del usuario. Así que eso, a ver, es que iba a decir, quisiera volver sobre eso porque es muy importante. Uno de los errores más comunes es querer hacerlo todo a la vez y todo junto. Nuestra recomendación es ir paso a paso. Siempre en la dirección debemos tener un norte, entender a dónde queremos ir y que cada pasito que demos estemos seguros que nos acerca a ese norte, pero ir paso a paso, empezar por medir lo básico. Cuando detectamos una anomalía en lo básico, bueno, luego ahí buscamos otro paso más, a ver, profundizamos ahí. Luego vemos otro problema por allá, pero siempre más o menos para el mismo lado, eh, que es nuestro norte, ¿no? Ese es un tema también muy importante.
Y hablas de este proceso como de soporte al cliente y como de estos puntos de contacto que vamos teniendo con ellos. Y sé que ustedes trabajan con varias herramientas y ahorita mencionas que pues hay que elegir, ¿no? O sea, el saco que mejor le quede a la empresa de acuerdo a ciertos criterios, ¿no? Me imagino que el tamaño, quizás el número de conversaciones, ¿no? O sea, que se generan con los distintos clientes. Pero ¿cuáles son como herramientas esenciales que tú dirías, sí, quizás sería interesante implementar, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en temas conversacionales, ¿no? O en temas, digo, hablamos de chatbots, hay agentes, ¿no? De inteligencia artificial que te van como que llevando paso a paso en esta compra. O sea, a partir de qué criterio ya pudiera una empresa de moda estar lista para dar un siguiente paso en cuanto a este soporte que le damos a los clientes y cómo esto va a mejorar la experiencia, ¿no? Ah, bueno, la verdad es que cuanto más podamos atender a la inmediatez de la compra online, mejor. Por lo tanto, soluciones que permiten responder 24/7 definitivamente son muy valiosas, pero también hay que entender los desafíos y los compromisos que uno asume al montar este tipo de plataformas. Algunas son 100% automatizadas, pero por lo tanto limitadas y menos humanizadas, como hablábamos hace un rato. Otras sí tienen la posibilidad de que intervenga un humano, pero ahí ya entran, ¿no?, en nuestros horarios. Los humanos sí dormimos, a diferencia de los agentes de inteligencia artificial, y tenemos otras actividades y responsabilidades. Entonces, entender los desafíos y siempre ser muy transparentes. Digamos, si algo va a estar 100% automatizado, no generar expectativas en otras líneas, porque el usuario se frustra no cuando no se lo atiende en persona, sino cuando se genera la expectativa de que se lo atienda en persona y luego no se cumple esa promesa. Entonces, es muy importante ser muy transparentes. Hay un montón de herramientas que nos pueden permitir diferenciarnos y asistir ya en la compra, ¿no? Antes del servicio, en la propia compra. En moda, por ejemplo, está el tema de detalles, de colores. Hay un montón de herramientas de IA especializadas en, bueno, cómo te va a quedar esta prenda en tu cuerpo, dame ciertos datos y luego te hago una recomendación, o poder dialogar con el catálogo. Eso es maravilloso, siempre y cuando se generen las expectativas correctas y simplemente bien. Otro de los problemas que suelen haber aquí es, bueno, tal vez no elegir la tecnología adecuada, pero luego, mucho más grave, no implementarla bien. Entonces, hay que conocer en profundidad la industria, el negocio y la tecnología, y encontrar una síntesis entre ambas para poder realmente sacarles provecho y brindar más valor a nuestros clientes. Pero una herramienta mal implementada es peor que una herramienta no implementada. Así que siempre se tiene que tener en cuenta eso de nuestra perspectiva también. Digamos, si no vamos a tener la capacidad de atender un chat, o no lo pongamos, o aclaremos en qué horarios atendemos, o dejemos el correo. Digamos, el cliente definitivamente hoy busca inmediatez, todo es ya. Entonces, cuanta más inmediatez podamos dar, mejor, pero siempre con transparencia, con las herramientas adecuadas y sobre todo bien integradas, llevadas adelante, para que sí brinden valor y no sea espejitos de colores, ¿verdad? Ya para ir también cerrando, Maxi, me gustaría preguntarte, sé que trabajas con varios clientes, ¿no? En Latinoamérica y sé que también, digo, somos empresas o negocios que tenemos mucho camino todavía por delante que seguir recorriendo, pero la realidad es que me gustaría saber si tú pudieras resumir esto en tres consejos que tú le darías a algún tomador de decisión de estas marcas que hoy en día están también liderando estas estrategias digitales. Me gustaría saber cuáles serían tus tres reglas de oro en la vida y los negocios digitales. Claro, con gusto. Bueno, ante todo lo que venimos platicando, centrarse en la experiencia del cliente. Ese tiene que ser el factor ordenador, porque la experiencia del cliente genera lealtad. La lealtad es la recompra más económica, ¿no? El cliente más económico, y nos proyecta en el largo plazo. Luego, entender que el comercio electrónico no existe como tal. En realidad es comercio y hay un canal que es electrónico. Entonces, tener una mirada holística respecto de nuestra estrategia comercial. Y combinar, cuando lo hay, el offline con el online. Offline siempre hay en algún punto, porque salvo que vendamos servicios, pero no es el caso en la industria de la moda, hay un envío de mínimo. Entonces siempre hay algo en el mundo físico, y entender que no existen dos mundos, sino que hay distintas formas de comunicarnos, y tener una mirada holística ayuda a atender las expectativas de nuestros clientes de manera mucho más eficaz. Y por último, iterar y medir, ¿no? Medir e iterar. Todo es dinámico, cambia. Entonces, nuestros clientes van cambiando,
las tecnologías van cambiando, nuestros equipos van cambiando, nuestros productos van cambiando y ya no existe eso de que se desarrolla algo, se implementa algo y ya queda. Permanentemente hay que estar midiendo y mejorando para poder mantenernos al día, porque el comercio digital nos permite expandir nuestro mercado al globo, la verdad, pero eso también implica que competimos con el globo. Y por lo tanto, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser dinámicos y ágiles. Y si hay algo que tenemos en nuestra región, es resiliencia y agilidad y capacidad de sortear obstáculos, así que podemos usar eso a nuestro favor para competir con los más grandes, porque la verdad que tenemos todo lo que hace falta aquí en el Cono Sur y en América Latina en general para, para hacerlo. ¿Algún consejo en temas de liderazgo? Porque ahorita me gusta que cierras también con la parte de cómo podemos nosotros desde, digamos, desde esta toma de decisiones también poder transmitir, ¿no? Hacia los equipos este mensaje de, bueno, este es un canal que viene a ayudar y sumar. ¿Hay algún consejo que le puedas dar a algún líder justo para transmitir esto de forma mucho más eficiente, ¿no? Claro, yo creo que los dos pilares son la transparencia y la empatía, ¿sí? Acá van a interactuar múltiples departamentos con distintas necesidades, con distintos desafíos, con distintas herramientas y capacidades, y es esperable que el de sistemas no entienda el desafío comercial y el del comercial no entienda los desafíos técnicos, y entonces tener capacidad de dialogar, de traducir, de interpretar y negociar para estar todos alineados alrededor de lo único que importa, que es la experiencia del usuario, es fundamental. Y luego la transparencia, de entender que nos podemos equivocar y que por eso está la iteración, ¿no es cierto? Es fundamental que todos seamos honestos, puertas adentro y hacia afuera también, para poder construir y mejorar desde el error. Porque es inevitable el error, pero si nos deja un aprendizaje, ya no es solo un error, ¿eh? Es un capital que tenemos disponible para seguir creciendo. Me encanta. Y también hablas de este constante cambio. ¿Hay algo que tú nos recomiendas, algún recurso en donde seguir aprendiendo y entendiendo acerca de estos cambios, estas tendencias y bueno, toda esta información que hoy nos transmites acerca de negocios digitales? Bueno, claro, ante todo las cámaras, ¿no es cierto? Allí en México la AMBO es un principal referente que ordena, que filtra, que nos ayuda a estar conectados, ¿no? Los distintos eventos de la industria, hay otros, no solo los que sponsoríamos desde la Cámara, nosotros somos parte, por supuesto, pero también hay distintos eventos del E-Commerce Institute, material en línea, digamos. Lo que yo creo que es más importante es tener diversidad en las fuentes, ¿no? Y no quedarse solo en una cosa, sino que explorar, dialogar con pares de la industria, entender que otros aprendizajes de otras industrias, digamos, esto que hablábamos hace un rato, por ejemplo, ¿no? De un aprendizaje del comercio offline es un aprendizaje para el online también. Y lo mismo al revés. Entonces, intercambiar con nuestros pares, ensayar respuestas juntos y compartir, ¿no? Porque se aprende en equipo, como comunidad y como ecosistema que somos. Así que estar en contacto con la comunidad, diría yo, es el principal mecanismo para mantenernos actualizados. Súper, pues muchísimas gracias, Maxi. La verdad es que queda bastante información interesante y pues te cedo nuevamente el micrófono si quieres dar algún mensaje final. Yo digo de mi lado, como digo yo, gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias por el contrario, por invitarnos, por tenernos presentes. Para nosotros es la verdad un honor y un gusto seguir acompañando el crecimiento exponencial que está teniendo México en términos de comercio electrónico y en particular en la industria de la moda. Hay muchísimo todavía por hacer en México y nos encanta ser parte de ese cambio. Así que bueno, gracias y sigamos en contacto. Claro que sí.